Aló, aló. Aló, aló, aló. Sí. Oigan, muy buenas tardes a todos, a todas las que están aquí presentes. Agradecer a Pablo, al equipo de Podemos por invitarme a este encuentro tan importante de la Universidad de Otoño. En estos 12 minutos quiero compartir con ustedes la mirada que tengo de lo que pasa en el mundo y algunas tareas que tenemos al frente. Parto de la hipótesis de que el mundo, y Europa y América Latina en general, estamos atravesando un tiempo que lo denomino liminal, un momento de pórtico. Es un tiempo donde lo anterior se va cerrando y no se sabe lo que viene. Es decir, es un momento de quiebre de la capacidad de construir horizontes de previsibilidad. Un momento liminal produce un envejecimiento, un desvanecimiento de las viejas certidumbres que tenía la sociedad. Lo popular, la clase media, las viejas creencias que le permitían establecer un horizonte de curso posible de su vida cotidiana, de él, de sus hijos, de su familia, se ve paralizado. El viejo horizonte de certidumbres en torno a el mercado, en torno a la globalización, comienza a agrietarse. Lo hemos visto a raíz de la crisis sanitaria, que el que ha tenido que salir a salvar no solamente a la gente, sino a los mercados, a los empresarios, a los ricos, incluso ha sido el Estado. Supuestamente era un ente irrelevante, insignificante, estorboso, molestoso, y ahora todos han tenido que postrarse ante el Estado para pedir algún tipo de ayuda. Hemos visto a alemanes y a franceses peleándose en su frontera por mascarillas o por respiradores. Se pierde esa idea de globalización, de cadenas mundiales que lo resolvían todo, para cada país comenzar a trincherarse en lo suyo propio, prever para la siguiente pandemia si tengo respiradores, si tengo mascarillas, si tengo oxígeno, etc. Es decir, característica de este momento liminal es el quiebre del consenso de élites. ¿A qué he llamado consenso de élites? A que independientemente de qué partido eras y qué reivindicabas, había una unificación de criterios de hacia dónde se dirigía el mundo. Libre mercado, globalización, emprendedurismo, mérito. Y hoy, en el sistema político, comienzan a surgir otras propuestas. Gente que dice lo mismo y gente que dice otra cosa. Hay quienes están hablando de que el Estado tiene que meterse más. Hay quienes están hablando de que estamos entrando en un proceso de desglobalización y hay que preocuparse por atender el mercado interno. Hay quienes piensan de que ya Estados Unidos no va a ser el gran protector de Europa y hay que comenzar a mirar si nos aliamos con uno o con otro, o si miramos Europa, o si China va a entrar acá o no. Es decir, se rompe el consenso de élites que había permitido unas formas de gobierno y unas coaliciones de gobierno. Y eso repercute en la gente, repercute en la manera en cómo la persona de la calle comienza a procesar sus opciones, sus posibilidades. Y la tercera característica de un momento mundial liminar es el estupor colectivo. ¿Qué es estupor colectivo? Es una especie de parálisis cognitiva. Es como si el tiempo se estuviera suspendiendo. Las cosas suceden aceleradamente, pero a la vez es como si no pasara nada.
como que si el tiempo se hubiera congelado o se hubiera alargado, porque ya no podemos prever a los siguientes 10 o 15 o 5 años qué es lo que nos depara. Si tendremos trabajo, nos moriremos, habrá otra pandemia, se cerrará la empresa, tendré un domicilio fijo, podré ahorrar. Estupor. No sabemos lo que está pasando. No sabemos por dónde vamos a caminar. Es entonces un tiempo de un horizonte de previsibilidad colapsado. ¿Cuáles son? En primer lugar, escuchar nuevas soluciones. Una apetencia temporal intermitente a revocar las viejas creencias por unas nuevas que no sabemos cuáles serán y a veces que ni siquiera llegan, ni siquiera están en escena. Una segunda característica de este tiempo liminal es lo que aquí llaman ustedes el escoramiento de las derechas gubernamentales hacia las extremas derechas. Es decir, el renacimiento de un neoliberalismo pero ya enfurecido, visceral e irracional, en el cual la democracia se convierte en un mero instrumento. Esa es una lectura instrumental de la democracia. Acabamos de oír a un académico que vive acá que dice, oigan, no importa si tenemos derecho a votar, si no se votan bien. Es decir, el que vota mal no debería tener derecho a votar. No hay esa asociación indiscutible entre libre mercado y democracia que caracterizó los años 80 hasta el año 2015. Hoy no. Por una parte, libre mercado y democracia está en duda. Es una lectura instrumental de la democracia por parte de las extremas derechas, o en el caso de Bolivia, pero también en el caso de Colombia y en el caso de Brasil, la democracia puede ser un estorbo. Y la posibilidad de un golpe de Estado en una posibilidad que ya no deja de ser una locura, ya no es una locura, se convierte en una posibilidad cercana, probable. Y la tercera consecuencia de este panorama complejo es la demanda colectiva, y eso es algo que nosotros como izquierda no podemos dejar de ver, de entender, de demanda de orden, demanda de certidumbre. La gente de a pie no puede estar ininterrumpidamente viviendo en incertidumbre. Todos tenemos que aferrarnos a algo, inventarnos algo. Quizás algo que no se va a cumplir, pero hay que aferrarse a algo. Y si las izquierdas no saben plantear una propuesta de certidumbre, las derechas sí lo pueden hacer. Por el lado duro, fuerte, coercitivo, terrible, pero ellos sí están queriendo hacerlo. Entonces, es el tiempo de autoritarias. En este momento de incertidumbre y de derrumbe de la vieja narrativa de 30, 40 años, las derechas se encostran, se endurecen y plantean salidas autoritarias, mano dura. Ciertamente es un tipo de hegemonía negativa, pero es hegemonía. Apoyada en el miedo, internamente hacia los rebeldes, hacia los comunistas, o en este caso hacia los indianistas, porque nos han acusado de que los indianistas somos los nuevos comunistas del mundo, y hacia afuera, hacia el migrante, hacia el extranjero, que supuestamente nos quita trabajo. Pero siempre tiene que haber alguien sobre el cual ejercer la violencia como modo ejemplarizador de disciplinar a los internos. No es un nuevo orden de época. El neoliberalismo enfurecido no es un nuevo horizonte de época. Es una excrescencia temporal efectiva, pero de corto plazo.
Sin embargo, tremendamente destructiva, tremendamente peligrosa. De parte de las izquierdas, ¿qué nos queda? ¿Qué tenemos al frente? Por supuesto, nuestro ideario, siempre, más democracia. ¿Dónde? Allá donde la gente lo demande, allá donde la gente encuentre un espacio necesario para involucrarse. Ampliación de derechos. ¿Dónde? Allá donde la gente está buscando la ampliación de recursos comunes, de reconocimientos, de nuevos derechos y nuevas prerrogativas en el ejercicio de su ciudadanía. La izquierda no puede actuar si no tiene de su lado también la acción colectiva. No se trata de que la izquierda invente un decálogo de nuevas cosas que hay que hacer. Se trata de que la izquierda acompañe y la sociedad acompaña a la izquierda allá donde sienta que apriete el cinturón, allá donde sienta que hay que avanzar. Y por supuesto, generación y redistribución de la riqueza. Más democratización, ampliación de derechos y redistribución de la riqueza. Pero, por la desigual distribución de los medios de influencia social en los medios de comunicación, pero también la presencia en la formación de opinión pública, en el ámbito académico, en el ámbito social, en el ámbito sindical, en el ámbito cotidiano de la vida barrial. La izquierda ha de poder influir en este ámbito complicado de desigual distribución de los medios de influencia, desde la excepcionalidad, por ejemplo el 15M aquí en España, o desde los gobiernos. Pero ambas formas de influir de una manera más decidida en esta agenda de democratización, de ampliación de derechos y de redistribución de la riqueza, si no cuenta con una previa plataforma cultural molecular en la sociedad civil, estas incursiones son temporales, son irradiaciones fulgurantes, pero también evanescentes. Se trata ciertamente de hegemonías, pero son hegemonías fragmentadas, son hegemonías fugaces, son hegemonías temporales. Esto hace, pues, de nuestro tiempo un tiempo de victorias y de derrotas temporales. Hemos de poder triunfar temporalmente, pero no por largo plazo. Y hemos de tener derrotas igualmente temporales. Porque el tiempo no está definido, porque no hay horizonte compartido en el mundo, ni en el continente, ni en los países. Va a ser un tiempo muy caótico. Tenemos un par de décadas en el mundo y en los países muy caóticos. Allá donde hemos ganado, quizás luego perdemos. Y allí donde hemos perdido, quizás vayamos a ganar. Ni ellos tienen el mundo pasado sí, pero el mundo hacia el frente ya no. Ni nosotros tenemos el mundo de nuestro lado todavía. No tenemos la suficiente fuerza para irradiar esa hegemonía positiva en el sentido de liderazgo moral, intelectual, cognitivo, de sentido común, de largo plazo. Es un tiempo, entonces, caótico. Un par de décadas de mucha lucha, de derrotas, de nuevas victorias, de avances y retrocesos. Y de ahí, y de ese ámbito, surgirá algo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante este tiempo complicado del mundo? Una, evidentemente, es esperar nuevas excepcionalidades. Un médico. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Toda la fuerza al compañero, daros la tranquilidad que está el equipo del SAMUR ya con él y está estabilizado. Así que todo el cariño y la fuerza desde aquí y un abrazo muy grande y un aplauso para todos. Está en las mejores manos que puede estar en nuestra sanidad pública. Así que, compañero Álvaro Linera, cuando quieras, continuamos. Muchas gracias. Sí, lamento lo que ha sucedido. ¿Qué hacer en estas circunstancias complejas? La izquierda, evidentemente, siempre va a estar a la espera de un nuevo momento excepcional, que reorganice en base a
una confluencia extraordinaria de acontecimientos, la posibilidad de una mejor intervención política. Pero no siempre se da, y eso no lo define un partido, una organización, un líder, un caudillo, una teoría. Estas se dan sin que las esperemos. En tanto, aunque las condiciones de excepcionalidad pueden darse por la gravedad de la propia crisis económica que atraviesa el mundo, un trabajo de irradiación molecular, y uso este concepto de irradiación molecular no en el sentido de lesiano del término, sino más gramsciano, de expansión de sedimentos culturales en todos los niveles de la sociedad. Nunca olvidar que toda victoria política de las izquierdas es previamente una victoria cultural. Nunca ha habido victoria de la izquierda, ni electoral, ni política, ni militar, sin previa victoria cultural. Porque se trata de una victoria en el sentido común. El sentido común dominante siempre está de otro lado, es conservador, es antiprogresista, es anticomunitario, siempre. Y la izquierda cuando emerge es cuando algo hizo a lo largo de décadas, de siglos, o a lo largo de momentos comprimidos del tiempo. Pero en todo caso siempre se gana en la idea. La lucha política es fundamentalmente la lucha por el monopolio del sentido común de una sociedad, por el monopolio de las ideas fuerza. Y si la izquierda no tiene el monopolio de una parte del sentido común, nunca va a poder ganar. Va a ser simplemente un acompañante silencioso y marginal. Su lucha es por el sentido común o por flechas de sentido común irradiantes que temporalmente en ciertos aspectos puedan convertirse en horizontes organizadores de la sociedad. Y por supuesto, proyectos políticos, la construcción de proyectos políticos amplios, aunque precisos. Ampliación de la riqueza social y su distribución, ampliación de nuevos derechos, más participación y democracia, ampliación de los comunes estatales, pero se trata de construir proyectos políticos generosos, es decir, capaces de abrir a otros sectores. Entiendo que es momento en que emerge una derecha muy reaccionaria y fascistoide, pero frente a eso la respuesta no puede ser un endurecimiento de las izquierdas, sino una ampliación consistente y precisa para abarcar a un arco de fuerzas sociales, políticas, mucho más amplias. La fragmentación de la izquierda va a ser su destrucción y su marginamiento. No estamos para ser un testimonio de izquierda, estamos para ser poder, para ser gobierno. Y para eso hay que articular fuerzas. Se requiere pues una generosidad. Generosidad de los líderes, generosidad de los militantes, generosidad de las estructuras para saber aprovechar este momento. Y finalmente, no estoy planteando un panorama de luces y de victorias, sino un panorama complejo. Pero son panoramas de la sociedad y del mundo que se dan solamente en circunstancias muy especiales, cada 100 años, cada 80 años. Y estamos en uno de esos. Es decir, al momento en que se va debilitando el horizonte predictivo de la sociedad, y no hay horizonte predictivo, hay que construirlo. O lo hace la derecha, o lo hacemos nosotros. Antes no podíamos hacerlo. Por muy hábiles que seamos, por muy buena teoría que tengamos, por muy buenos líderes y verba que tengamos, antes no se podía modificar el horizonte predictivo de la sociedad. Ya estaba definido, ya venía construido. Hoy no. Ni ellos la tienen bien, ni nosotros. ¿De qué va a depender? De lo que hagamos, de cuánto hagamos, de cuánto construyamos. Y si hacemos lo suficiente en las siguientes 10, 20 años, el horizonte predictivo para las siguientes décadas será progresista, comunitario, popular, feminista, antirracista, redistributivo. Entonces hay que hacerlo, hay que hacerlo. Gracias.
Muchísimas gracias, Álvaro Linera, por esa reflexión profunda y pausada. Y ahora nos vamos a Colombia con María José Pizarro, congresista colombiana. María José es congresista colombiana por la circunscripción de Bogotá, de la lista Decentes, artista, lideresa política, activista incansable por la paz y la memoria, mujer comprometida y valiente en un país, Colombia, en el que poner el cuerpo para hacer política toma otra dimensión. Desde aquí queremos enviar hoy todo el cariño, un fuerte abrazo y toda la solidaridad a colombianos, colombianas en los momentos tan duros que han vivido en los últimos meses. ¡Fuerza, Colombia! Así que cuando quieras, María José, el tiempo es tuyo. Bueno, pues estoy absolutamente conmovida de estar sentada aquí. Yo llegué con una niña de la edad de Ofelia en el 2002, cuando iniciaba el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, huyendo de la violencia, y llegué aquí a mi país de acogida con un estigma o con una condición. Era mamá, joven, soltera, con una niña pequeña, todo lo contrario a lo que implica ser madre aquí en España, ¿no? Entonces, hoy me siento profundamente conmovida porque además no me siento atrás con los marginales latinoamericanos aquí en España, sino que me siento al lado de las voces más representativas del continente. Porque me siento, cuando me fui de España en el año 2010, después de haber aprendido de sus luchas y de sus resistencias, a emprender mis luchas y mis resistencias, a reivindicar la voz de mis padres y de mis madres, a levantar las voces de mi historia, una historia olvidada, una historia masacrada. Llegué como joven a mi país a levantar las banderas de los jóvenes de mi país, de esa generación hermosa que fue exterminada en todo el continente. Y desde allá vi surgir a Podemos, y yo quiero agradecerles a ustedes por todo lo que nos han enseñado, por todo lo que nos han brindado, por haber sido un país de puertas abiertas para nosotros. Y lo digo con un profundo orgullo, pero también por agradecimiento y en nombre de los miles de migrantes que hay en este país que están esperando una oportunidad como la mía. Para poder regresar a su tierra, a levantar las banderas de la dignidad y de la resistencia. Entonces, muchas gracias. Y un pasito más hacia la solidaridad. Yo pertenezco a una generación que he llamado la generación bisagra, que es una generación, como la mayoría de nosotros, que tenemos esa enorme responsabilidad de recoger las banderas de nuestros padres, de nuestras madres, de los jóvenes de entonces, de pasarla por nuestro cuerpo, esas luchas, por nuestros tiempos, a la luz de nuestra mirada y podérsela entregar a los jóvenes de hoy, a quienes hoy están con una enorme dignidad, levantando las banderas y anhelando un futuro. Y yo quiero hoy hablar de esos jóvenes, de esa generación, que es la generación más bella de América Latina, que es la generación de jóvenes que está hoy en las calles, en la política, que está hoy ocupando todos los escenarios posibles para reclamarle un mundo, un futuro posible, para que la vida sea posible en el planeta Tierra. Y que están hoy levantándolas desde todos los horizontes, que salieron en el 2019, aquí en España, en Francia, en Hong Kong, en Chile, en Colombia, en Bolivia, a levantar las banderas de la dignidad. Y quiero un aplauso para esa generación.
¿Y qué nos está pidiendo? ¿Qué nos piden las juventudes? ¿Qué pedimos las mujeres? ¿Cómo vamos a contrarrestar ese neoliberalismo rampante? ¿Cómo lo vamos a contrarrestar? Desde el amor, desde el afecto, desde la solidaridad, desde todo aquello que existe en nuestros corazones. Es allí donde vamos a transformar el planeta. Esa es la forma en la que vamos a contrarrestar todo lo individual. Y eso lo vamos a hacer desde el ejercicio colectivo, desde el ejercicio comunitario, rompiendo todo aquello que nos han querido imponer en medio de esta pandemia, porque nos han querido imponer los muros de nuestras casas, porque nos han querido imponer los muros de nuestras mentes, porque han querido limitar nuestra vocación de futuro y nuestra vocación de poder, porque cuando salimos a las calles nos encerraron. Y por eso el ejercicio poderoso del pueblo colombiano fue que en medio del tercer pico de la pandemia, cuando teníamos más de 800 muertos diarios, millones y millones de jóvenes, de mujeres, de pueblos ancestrales, de mujeres negras, de mujeres indígenas, salimos a reclamarle no solamente a Colombia, sino a exigirle al mundo solidaridad desde la posición más legítima. Desde la posición más legítima, y es un pueblo que se ha desangrado durante 200 años. Nosotros venimos, como dicen en nuestro país de manera jocosa, de los sótanos del infierno. Nosotros venimos de la guerra, de la muerte, de la tortura, de la desaparición, de la imposibilidad de un futuro, con nuestros padres asesinados, con nuestras vidas amenazadas, y salimos sorteando todos los obstáculos mientras el mundo estaba encerrado, a decirle al mundo, a decirle a Colombia que claro que tenemos dignidad, que por supuesto que tenemos futuro. Y yo quiero hablar en nombre de esos más de 80 jóvenes asesinados, de mujeres violentadas, de jóvenes desaparecidos, desde la mirada de esas cuencas vacías, desde ese lugar, quiero venirles a hablarles a ustedes aquí a 10.000 kilómetros de distancia de mi tierra, a decirles que la batalla hoy es precisamente por eso, por un mundo mucho más solidario, que definitivamente es el individualismo, es lo personal lo que debemos derrotar. Cuando derroten la posibilidad de lo comunitario en América Latina, habrá caído el último bastión de la resistencia en el mundo. O nosotros somos capaces de convocar desde el amor, desde lo que nosotros hemos llamado la política de los afectos, del tejido colectivo. Si nosotros no somos capaces de construir una democracia integral, una democracia profundamente solidaria, sencillamente vamos a asistir al fortalecimiento del capitalismo y del neoliberalismo. Y cuando hablamos de ese ejercicio de lo solidario, no estamos solamente hablando de cómo incorporamos las luchas de las mujeres al ejercicio de la política, o de las juventudes al ejercicio de la política, o de los negros, de los indígenas y de los mestizos al ejercicio de la política, o de ustedes, pueblos también marginados en Europa, al ejercicio de la política. No se trata de cómo incorporamos sus discursos, sino de cómo somos una política de puertas abiertas, capaz de que las mujeres, los negros, las negras, las indígenas, el mestizaje latinoamericano, el mestizaje del mundo, a cómo los marginados son voz de su propia voz, ejerciendo la política, ejerciendo el liderazgo, cambiando el mundo con sus propias manos. Es eso el ejercicio de la política, es entregarle la voz, es ponerse a un lado, es ejercer con grandeza el liderazgo que ustedes nos han entregado, por supuesto. Y se trata también de superar esa dicotomía en la que nos han puesto derechas e izquierdas, como si el debate fuera solamente entre derechas e izquierdas. El debate va mucho más allá, y eso nos lo ha demostrado esta pandemia. Nosotros lo veníamos diciendo,
porque nosotros somos el país donde los líderes ambientales no sobreviven, porque somos el país donde los liderazgos sociales no sobreviven, donde nos han asesinado generación tras generación, y es la política de la vida. De eso es de lo que estamos hablando, de cómo vamos a superar un progresismo fósil, de cómo vamos a superar, ahora que hablaban de energías, el extractivismo, la economía extractivista que aniquila nuestro planeta, nuestra vida, nuestros recursos. Y cómo vamos a ponernos del lado de la vida con dignidad, del lado de la vida con grandeza, con futuro. Eso es lo que nos están reclamando las nuevas generaciones. Esto es lo que estamos reclamando nosotros, tener un mundo en el cual envejecer y en el cual morir con tranquilidad, para silenciar los fusiles, para que se oigan las voces, los corazones, la generosidad. Y para lograr eso, no solamente basta con que la gente entienda nuestras ideas, que podamos convencer a la gente con nuestras ideas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar al pueblo como en un estado de enamoramiento, vamos a enamorar con nuestras ideas. Vamos a poner nuestro corazón ahí latente, para que podamos palpitar, para que podamos soñar, para que podamos crecer, para que podamos ser mucho más allá, mucho más de lo que han querido de nosotros. ¿Qué les podemos enseñar? Que nosotros no somos sus iguales. Aquellos que nos masacraron, aquellos que nos asesinaron, aquellos que nos persiguieron. Yo que soy una niña que ha vivido, una mujer ya, que ha vivido múltiples exilios. Yo sencillamente puedo decir que no somos sus iguales, jamás seremos sus iguales, y vamos a construir un mundo y vamos a poner en marcha un mundo donde sea posible eso, la posibilidad de la vida, y eso nos lleva a una lucha ambiental profunda, a una lucha feminista profunda. Eso nos lleva a romper paradigmas que son fundamentales, eso nos lleva a construir la política de la vida, y eso definitivamente nos lleva a una geopolítica solidaria y progresista. Nosotros le estamos proponiendo algo a Colombia que parece absolutamente imposible, y es la unidad de todas las fuerzas progresistas, de todas las fuerzas democráticas. Vamos a ir más allá de nosotros mismos, vamos a romper nuestras propias barreras, vamos a proponerle una reforma cultural, una era de paz, una era del conocimiento, una tecnología puesta en función de la vida. Eso es lo que vamos a proponerle a Colombia y al mundo. Nuestra batalla no es solamente por la defensa de la democracia, ni de una nueva democracia ni siquiera, ni de cambiar el concepto democrático. Nuestra batalla es por una democracia integral, amorosa, solidaria. Nuestra batalla es por el país y el mundo que merecemos. Nuestra batalla es básicamente por tener derecho a la vida. La paz es un horizonte común, los derechos son un horizonte común. Nosotros vamos a estar aquí, vamos a estar allá en los próximos meses jugándonos la vida, poniéndole el pecho al viento. Eso es lo que vamos a hacer con toda la valentía, con toda la grandeza, con toda la fuerza, y les vamos a entregar a ustedes el legado de Colombia para el mundo. Muchas gracias. Sí, se puede. Bueno, para que estemos todos tranquilos y tranquilas, me han comunicado que el compañero que se ha desvanecido está estable y está bien, así que… Bueno, y ahora alguien que necesita poca presentación. Con nosotros nuestro exsecretario general, exvicepresidente y ministro de Derechos Sociales de España, presidente de la Fundación Instituto 25M, maestro y compañero siempre, Pablo Iglesias.
Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias a las compañeras y compañeros que me acompañan en este diálogo, en este debate. Muchísimas gracias a la militancia de Podemos. No es fácil ser militante de Podemos, no lo es fácil haberlo sido en estos años y sois condición de posibilidad de todos los pasos que vamos a tener que dar. Muchas gracias a la dirección de Podemos. Creo que es la mejor dirección que hemos tenido nunca, una dirección femenina. Veo a Sofía, veo a Pan, veo a Isa, veo a Lilith, pienso en nuestra secretaria general. Estoy convencido de que van a saber acompañar a Yolanda para construir el Frente Amplio, para seguir mejorando la vida de la gente en este país. Creo que esta formación política en estos años ha construido un enorme patrimonio. Ha sabido lo que es poner en la práctica la voluntad de confluir y de trabajar con otros distintos, pero que pueden sumar con nosotras y nosotros. Ha sido capaz de recuperar el significado de una palabra que el neoliberalismo ha querido denostar, la palabra militante, y ha construido círculos y ha construido partido cuando lo más difícil era construir partido, y que al mismo tiempo ha conseguido que esta fuerza política tenga un prestigio internacional que se ha visto en esta universidad y que se convierta en un referente para muchas compañeras y muchos compañeros que en otros países del mundo han visto la experiencia de Podemos como una referencia de la que aprender. Nosotros y nosotras hemos aprendido mucho de América Latina y de compañeros y compañeras que han marcado el camino en otros países del mundo, pero es también un honor que esta formación política haya servido de inspiración para muchos y muchas compañeras que comparten nuestros ideales. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Cuando uno tiene responsabilidades políticas y cargos, uno tiene que medir siempre lo que dice. Yo ya no tengo que hacer eso. Aún así, esta mañana he escrito a mi secretaria general para preguntarle qué era lo que entendía que era conveniente que dijera. Me ha dicho, bueno, quizás sería interesante que explicaras cómo hemos llegado hasta aquí, pero siéntete libre, así que me siento libre. Voy a hablar de algo importante, de lo que creo que hace tiempo que no se habla y conviene empezar a recordarlo antes de que empiece esta semana. Voy a hablar de república y quiero hablar de república porque esta semana que entra sale una nueva encuesta que ha organizado la plataforma de medios independientes. Como sabéis, en España está prácticamente prohibido preguntar por la república a los ciudadanos. El Centro de Investigaciones Sociológicas jamás pregunta por este asunto y ninguna de las empresas demoscópicas que contratan los grandes periódicos y los grandes medios de comunicación jamás pregunta por la cuestión republicana. Ha tenido que aparecer una plataforma de medios independientes, con público, con contexto, con otros medios alternativos y con una financiación puramente popular para que haya una empresa demoscópica que cuente qué es lo que piensan los españoles de la monarquía y de una eventual república. Por supuesto, de los resultados de esta encuesta no veréis absolutamente nada en las televisiones y en buena parte de los periódicos. A mí ya me han pasado los resultados, no los voy a comentar, no los puedo adelantar, pero sí os digo que de ellos se puede extraer una conclusión muy valiosa. Y es que la república ha dejado definitivamente de ser una cuestión puramente memorialista para recordar experiencias democráticas del siglo XX o del siglo XIX. La república es hoy
una identidad política de futuro, es una caja de herramientas para llenar de contenido eso que algunos llamamos proyecto de país. Y a partir de aquí quiero hablar de cómo hemos llegado hasta aquí y cómo nuestro sistema político, que tiene la monarquía, uno de sus ejes fundamentales para entender la historia de los últimos 40 años, la historia reciente de la democracia española, está viviendo un proceso de degradación innegable donde el significante república aparece como una identidad de regeneración democrática. El sistema político que dejó la transición española tenía en la monarquía uno de los elementos más importantes. Ahí hay profesores de Derecho Constitucional. En la Constitución española la palabra rey aparece, si no me falla la memoria, 42 veces. La Constitución española del 78 menciona incluso el nombre del rey, Juan Carlos. Este no es un asunto menor. Cuando algunos monárquicos hoy tratan de separar la historia del sistema político español y de la institución monárquica de la figura de Juan Carlos, ignoran que el nombre del rey, el rey que fue condición de posibilidad de nuestro sistema político, Juan Carlos, viene escrito en la Constitución, y que limpiar la mancha que implican todas las sospechas y decenas de presunciones de diferentes tipos de delitos, evasión de capitales, venta de armas, etcétera, 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 implica asumir con todas sus consecuencias la regeneración democrática que en España siempre ha declinado con palabras republicanas. Ese sistema político se construyó además sobre un mito enormemente importante que tenía una parte de verdad. El 23F. España renace como democracia con el ejército de una dictadura respecto al que no hubo ningún tipo de depuración de sus mandos militares y en el que se explica a los españoles una cosa que hasta cierto punto era verdad. Si estos mandos militares, muchos de ellos condecorados en la guerra civil, no dan un golpe de Estado, es porque está Juan Carlos de jefe del Estado. No había en ese ejército en el año 81 más compromiso democrático que compromiso con la figura del jefe del Estado. Es decir, necesitamos que exista el que Franco nombró como heredero en el título de jefe del Estado a título de rey para que los militares no den un golpe de Estado, y el 23F fue un mensaje para todos los ciudadanos de que mucho cuidado, que si no hubiera salido el monarca con uniforme militar a decir ya, a lo mejor este país hubiera tenido que volver a ser una dictadura. No es ni mucho menos un asunto menor, ni mucho menos. En el sistema de partidos que se construye en España hay además un consenso enormemente poderoso, un consenso entre los 4 partidos que mandan de verdad. En España, a partir de 1977, mandan básicamente 2 familias políticas. La derecha, que inicialmente se agrupa en torno a la Unión del Centro Democrático, pero que con la desaparición de UCD muy pronto se aglutina en torno a Alianza Popular, un partido fundado por 7 ministros de la dictadura, pero enseguida, digamos, lleva a cabo un proceso de metamorfosis para tratar de ubicarse en las coordenadas de las democracias cristianas europeas. Habrá ya momentos surrealistas como cuando José María Aznar llegó a reivindicar la figura de don Manuel Azaña, de un republicano, en un contexto en el que se decía que el rey Juan Carlos era más cercano al Partido Socialista de Felipe González que al Partido Popular de José María Aznar. Aznar reivindicaba a Azaña, estas curiosidades de la historia de España. Pero digamos que la derecha en España siempre ha sido monárquica. Y un Partido Socialista que se define abiertamente como monárquico o juancarlista, que decir juancarlista en España es decir monárquico. Y 2 partidos más muy importantes, los 2 partidos alfa del subsistema político catalán y el subsistema político vasco, Convergencia y Unió y el PNV, que con diferentes matices asumen que la monarquía es lo que hay. Estoy leyéndome ahora el libro de Jordi Amat, El hijo del chofer, en el que explica cómo la TV3, controlada por Jordi Pujol, desde el principio deja claro que a la Casa Real Española se le trata con algodones
y que el nuevo poder político catalán va a tratar muy bien a la Casa Real, incluso va a competir con Televisión Española a la hora de dar los viajes del rey. Esto no es menor, porque esa monarquía, que era la promesa de que los militares no dieran un golpe de Estado, que había sido condición de posibilidad de que las élites franquistas negociaran con las élites de la oposición democrática la conversión de España en un sistema político equiparable a los sistemas europeos de nuestro entorno, durante mucho tiempo ofrecía consenso. Ofrecía consenso porque no se había dejado identificar con la derecha. El rey campechano era un rey aparentemente más cercano al Partido Socialista que a la derecha, y porque fue identificada con un tipo de modernización económica. Cuando se decía que el rey de España era el mejor embajador de las empresas españolas, se le estaba identificando con un tipo de modernización que durante mucho tiempo gozó de un amplio consenso y digamos, sirvió para definir lo que algunos llamaron el milagro español, de Solchaga a Rodrigo Rato. Claro, eso hoy es mucho más difícil de sostener, a la vista de que parece evidente, pongan la palabra presunto 12 veces en todo lo que digo, el rey dedicó sus relaciones con las grandes empresas españolas básicamente en hacerse rico, en actuar como comisionista y en tener cuentas en paraísos fiscales. Claro, ese mundo en el que la monarquía era sinónimo de campechanía, de modernización, de garantía de que no se diera un golpe militar, de consenso también entre las fuerzas políticas que representaban la plurinacionalidad vasca y catalana, eso ya no existe. Eso ya no existe. El sistema político español ha cambiado. En lo que respecta al sistema de partidos es una evidencia. Ha habido dos fenómenos que han redefinido por completo la suerte del sistema político. El primero es Podemos. Podemos pone fin a los gobiernos de partido único a nivel estatal, rompe una cláusula de exclusión histórica que decía las fuerzas que la derecha o la socialdemocracia identificamos como comunistas, proceden, digamos, como de, aunque sean más socialdemócratas que nosotros en el programa, pero que proceden de ese imaginario que se asocia al comunismo, al poscomunismo, no pueden estar en un gobierno de Europa Occidental. Lo de Francia con Mitterrand fue una excepción. Al Partido Comunista Italiano, que era el partido comunista más importante de Europa Occidental, que se sentía protegido, en palabras de Berlinguer, bajo el paraguas de la OTAN, no le dejaron gobernar con la democracia cristiana a pesar del diseño de proyecto político, del compromiso histórico, etcétera, etcétera, etcétera. Esa cláusula de exclusión histórica la rompe Podemos y Unidas Podemos, nada más y nada menos que en España, un país con 40 años de dictadura. Con todos los medios de comunicación de Madrid en contra, con todos los poderes económicos en contra, con las cloacas e incluso con un debate en la izquierda en el que a una parte muy importante de la izquierda le temblaba las piernas y decía, ¿no es mejor firmar un documento, un acuerdo de coalición programático con el Partido Socialista y evitar que se tengan que repetir las elecciones? Pues no. Si ya es difícil que cumpla el Partido Socialista el acuerdo estando dentro del gobierno, imagínate estando fuera. Eso cambia por completo el sistema de partidos y el sistema político. El segundo elemento es el independentismo catalán, que hace que el sistema de organización territorial llamado Estado de las Autonomías no resulte viable para afrontar los próximos años de convivencia territorial en España. Creo que esto no es una opinión, creo que esto es una fría descripción de la realidad. Decir que con Podemos se acaba los gobiernos de partido único y que con el independentismo se acaba el Estado autonómico como opción de café para todos, viable para regular, digamos, la diversidad territorial de España, pues creo que es simplemente señalar evidencias. Y claro, esta segunda dimensión obliga a la monarquía a mover ficha. Hay un día muy importante en la historia de la monarquía en España, que es el 3 de octubre,
del año 2017. Ese día, Felipe VI, que decide llamarse igual que Felipe V, que fue el autor de los decretos de nueva planta que acabaron con las competencias políticas del gobierno catalán, yo no sé quién le dijo, ya había nombres, pero Felipe, da un mensaje muy importante. Un mensaje que no está dirigido fundamentalmente a la ciudadanía, sino que está dirigido fundamentalmente al Estado. Esta va a ser la caja de herramientas ideológica de una derecha que reacciona. Una derecha que reacciona básicamente frente a dos fenómenos, frente a Podemos y frente al independentismo. Esa reacción provoca incluso movimientos en la propia realidad partidaria de la derecha. Ciudadanos que había nacido inicialmente como una fuerza progresista, entre comillas, en Cataluña, que trataba de ocupar el espacio de un PSC que veían como entregado al independentismo o al nacionalismo catalán, inmediatamente asume los códigos identitarios de la derecha nacionalista española para hacer política, con algún que otro resultado electoral excelente, como la victoria de Inés Arrimadas en unas elecciones autonómicas catalanas. Pero ojo, si de lo que se trata para la derecha es de ver quién es más reaccionario y más españolista, pues al final los originales tienen más éxito electoral que la copia, y eso provocará que en España, en unas elecciones andaluzas, hablando básicamente de Cataluña, Vox emerja como fuerza electoral que hace desaparecer a Ciudadanos y hace que en el Partido Popular las supuestas opciones más centristas, como lo que podría representar Feijóo, no tengan espacio político y aparezca una nueva figura de ultraderecha, que es Ayuso, que está esperando a que Casado tenga un traspié electoral para convertirse en líder de la derecha y de la ultraderecha. ¿Y cuál es el elemento identitario fundamental para definir a las diferentes derechas? A la derecha judicial, que provoca un desagradable incidente en la Escuela Judicial de Barcelona al grito de «Viva el Rey». Los principales jerarcas del Poder Judicial en España gritando en Barcelona, en la Escuela Judicial, «Viva el Rey», después de que hubiera una extrañísima llamada telefónica de un jefe del Estado simbólico al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que todavía no se ha explicado. ¿Qué es lo que unifica a esa derecha judicial, a la derecha mediática madrileña, a la ultraderecha de Vox y al Partido Popular en términos ideológicos? Viva el rey, viva el rey, viva el rey, viva el rey de España. Esa es la principal identidad de la derecha y la ultraderecha política, mediática, judicial y económica de España. Y esto, de nuevo, creo que no es una opinión, sino una constatación de la realidad. A partir de ahí, leyendo lo que he leído en la encuesta, parece evidente que lo que tendrían que hacer las fuerzas políticas que han sido capaces de construir un recorrido de Estado inédito, porque en este país había un partido llamado a servir para que el Partido Popular gobernara o el Partido Socialista gobernara sin que cambiara nada, que se llamaba Ciudadanos, pero Ciudadanos ya no es una opción electoral viable, por lo tanto solamente hay dos caminos. Por eso fuerzas políticas como Unidas Podemos, como Esquerra Republicana de Cataluña, como EH Bildu tienen una posición táctica sin precedentes a la hora de orientar una serie de decisiones de Estado cruciales. ¿Y qué es lo que puede unificar en términos de proyecto de país a Unidas Podemos, a fuerzas políticas que representan la plurinacionalidad en Cataluña y en el País Vasco, pero no solo, que la plurinacionalidad en España es mucho más que Cataluña y que el País Vasco? Una identidad republicana de futuro, que apueste por la justicia social y por el respeto escrupuloso a la diversidad institucional, nacional y lingüística de España. Y ojo, esa identidad es también absolutamente determinante para entender cómo se ven a sí mismos, y esto lo dice la encuesta,
las propias bases electorales del Partido Socialista, que no son monárquicas. Uno de los elementos que siempre preocupa a las direcciones del Partido Socialista cuando llega un proceso congresual son las enmiendas que traen sus jóvenes o algunas agrupaciones diciendo, oye, deberíamos ser republicanos alguna vez después de estos 40 años. Y claro, a día de hoy, a la vista de los posicionamientos de una Casa Real que no ha parado de hacer gestos a la España más conservadora sin hacer un solo gesto a la España más plural, se va a notar en ese Congreso del Partido Socialista. Va a haber una tensión. Va a ser muy difícil que expliquen que sí, que no se fugó, que sabían, que la Fiscalía General del Estado está... Va a ser muy complicado. Por eso, pensar república como una caja de herramientas identitaria para imaginar un proyecto de país, de una España abiertamente plurinacional, donde la justicia social no sea solo el resultado coyuntural del giro neokeynesiano de las políticas europeas, sino que sea un proyecto de justicia social, me permite augurar que habrá dos elementos claves que definan el frente amplio que hay que construir: el feminismo y la república. Muchísimas gracias. Bueno, y ya sí vamos a ir terminando, y para ello nuestra ministra de Derechos Sociales, Agenda 2030 y querida y actual secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias. Sé que estáis cansados, os vamos a pedir solamente unos minutitos más. Gracias por... Es que es con un poco de hambre. Simplemente os pedimos 5 minutitos más para agradeceros a todos la participación en esta Universidad de Otoño. Ha sido un placer compartir, poder volver a vernos, poder volver a tocarnos. La mayor fortaleza que tiene esta organización es pensar juntas, estar juntas, querernos, como dice siempre Juan Carlos, a quien le agradezco junto a Isa la organización de la Universidad de Otoño. Vamos a leer el manifiesto que sintetiza todas las reflexiones o una parte importante de las reflexiones que hemos tenido estos días. Lo va a leer Idoia Villanueva y con eso despedimos la Uni. Muchísimas gracias a todas. Nos vemos el año que viene. Defender lo logrado e ir a por más. En los últimos años hemos producido más cambios en la política española que los que sucedieron en las 4 décadas anteriores. En 2011, el 15M sacudió las conciencias del país desde las plazas y, fruto de aquel impulso popular y democrático, rompimos el bipartidismo, primero en el Congreso en 2015 y después, tras 4 elecciones generales que expresaron las enormes resistencias frente al cambio, lo rompimos por fin en 2019 en el Gobierno. Hoy tenemos el primer Gobierno de coalición en España en más de 80 años y el único con peso en toda Europa con participación del espacio político que representamos. La presencia de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros ha servido para que el Gobierno afronte la enorme crisis sanitaria, económica y social sobrevenida en sus primeros meses de andadura, con un programa opuesto a las recetas aplicadas durante la crisis financiera del 2008. Los ERTEs, el escudo social, la nueva generación de leyes feministas, la primera ley de vivienda, sobre propia regulación de los alquileres, la subida de becas y bajada de tasas universitarias, el aumento del salario mínimo interprofesional, el ingreso mínimo vital, la revalorización de las pensiones al IPC, la inversión histórica en dependencia, la detracción de beneficios del oligopolio energético para bajar la factura de la luz, la subida de impuestos a las grandes empresas, la ley del cambio climático,
la Ley de Memoria Democrática, la legalización de la eutanasia, la Ley de la Cadena Alimentaria para regular precios justos en el campo. Frente a este proceso de avance democrático existe una reacción que se expresa fundamentalmente en la acción de la ultraderecha política, judicial y mediática. Una reacción que se inscribe en una verdadera internacional reaccionaria bien organizada y financiada y que en España se construye no solo en defensa de un orden económico injusto, sino también en oposición a toda agenda territorial democrática y, sin duda, a las victorias culturales y legislativas del movimiento feminista. La virulencia desproporcionada de esta reacción frente a avances que en lo que toca a la acción de Gobierno, aunque no tienen precedentes, no dejan de ser modestos, nos hace conscientes de que estamos en el camino correcto, pero también de la enorme fuerza política, social y cultural que necesitamos para llevar a cabo transformaciones más profundas. Porque la experiencia de Gobierno de coalición no solo está sirviendo para comprobar que cuando decíamos que sí se podía cambiar algunas cosas importantes desde el Consejo de Ministros, decíamos la verdad. También está sirviendo para constatar los límites que implica el ser socio minoritario en un Gobierno encabezado por el Partido Socialista. Venimos de ver cómo se permitió la fuga del emérito corrupto a una dictadura teocrática, cómo se impuso un diseño burocrático al ingreso mínimo vital que amenaza con hacerlo descarrilar, cómo se intentó parar la ley trans, las medidas para bajar la factura de la luz y la regulación de los alquileres, cómo se pospuso por más de 8 largos meses la subida del salario mínimo interprofesional en 2021, cómo se permite al Partido Popular seguir atrincherado en el Poder Judicial y mandar en Radiotelevisión Española, cómo se siguen haciendo políticas migratorias contrarias a los derechos humanos o cómo se facilitó la fusión entre Bankia y CaixaBank, renunciando a una banca pública que los españoles nos habíamos comprado, rescatándola con decenas de miles de millones de euros. Algunos de los principales compromisos del acuerdo de coalición aún tienen que hacerse realidad en la segunda mitad de la legislatura y las resistencias a su cumplimiento que existen en una parte del Gobierno son ya evidentes para todo el mundo. Todas esas resistencias retrasan los avances que necesita nuestro país, pero también evidencian la necesidad de que tengamos más fuerza y motivan que cada vez más gente pueda hacer la reflexión que hoy hacemos nosotros y nosotras en esta declaración política. En España solo habrá cambios profundos cuando encabecemos el Gobierno como fuerza mayoritaria. Nuestro país no solo necesita que se cumpla íntegramente el acuerdo de coalición. En esta década, España necesita recuperar su soberanía económica, industrial y productiva y aplicar el artículo 128 de la Constitución para volver a disponer de empresas públicas en los principales sectores estratégicos. Necesita ir más allá en derechos feministas y construir un verdadero sistema público de cuidados para que estos no sigan recayendo de forma invisible sobre los hombros de las mujeres. Necesita emprender una transición ecológica justa, no tutelada por un oligopolio energético al que solo le mueve su propio beneficio económico. Necesita utilizar los más de 3 millones de viviendas vacías que se acumulan en nuestro país para garantizar que todas las personas puedan hacer efectivo su derecho a la vivienda. Necesita de una fiscalidad realmente justa que reduzca la desigualdad y redistribuya una riqueza concentrada en cada vez menos manos. Necesita también poner orden de la economía, del reparto del trabajo, mejorar la calidad y aumentar decididamente el poder de la gente trabajadora frente al poder económico descontrolado, cada vez más dominado por fondos buitre a los que no les importa la gente ni la tierra en la que hacen los negocios. Necesita
que la democracia llegue también a la jefatura del Estado y caminar hacia una nueva república plurinacional y solidaria que nos permita tener un país más democrático, más moderno y también mucho más unido. Sabemos que muchas de estas metas no son posibles con la actual correlación de fuerzas y que la sociedad española solo podrá alcanzarlas si supera al Partido Socialista como fuerza principal del bloque progresista. Y este objetivo, compañeros y compañeras, nos exige, en primer lugar, defender lo conseguido. Tenemos que seguir aportando fortaleza y valentía al actual Gobierno de coalición, el mejor gobierno posible a partir de lo que votó nuestro pueblo, y seguir siendo la fuerza que vertebra una mayoría progresista y plurinacional que hoy es condición de posibilidad de los avances democráticos en nuestro país. Pero ese objetivo nos exige también, lógicamente, no conformarnos e ir a por más. Tenemos que lograr llegar a ver el fin del bipartidismo a aquellos espacios de poder en los que permanece intacto el poder judicial, el poder mediático y el Estado profundo. Y tenemos que crecer como espacio político, ampliándonos a nuevos sectores sociales, referentes de la sociedad civil y otras fuerzas que quieran trabajar de la mano en un horizonte de país ilusionante. En 2016 ya fuimos capaces de conseguir la mayor coalición de fuerzas políticas transformadoras en España y tenemos la voluntad, la capacidad y la convicción de volver a hacerlo. El objetivo sigue siendo ganar. Nosotros y nosotras no pensamos que el movimiento político y social del que tenemos el orgullo de participar se acabe en los límites de nuestras organizaciones políticas. Al revés, nos sentimos parte de toda esa amplia sociedad civil que comparte con nosotros y nosotras ese anhelo de un país mejor, de toda esa gente que trabaja todos los días para que en su familia, en su barrio, en su pueblo, en su lugar de trabajo haya un poquito más de luz y menos oscuridad. Queremos hoy hacer un llamamiento a toda esa gente decente, a ti. Acompáñanos en este viaje. Es duro, es difícil, pero vale la pena. Necesitamos tus manos, necesitamos tu cabeza, tu corazón para poder cambiar las cosas. Tenemos un horizonte claro, tenemos hoja de ruta y tenemos muchas tareas que hacer. Te mereces un país mejor y también se lo merecen los tuyos. Te van a decir miles de veces que no se puede, pero es mentira. En estos años hemos demostrado una y otra vez que mienten, porque la mejor manera de demostrarlo es haciéndolo. Por eso queremos que vengas con nosotros y nosotras, porque viajar acompañadas nos hace poderosas, pero también porque queremos estar contigo dentro de una década, cuando miremos hacia atrás y digamos con una sonrisa, sí se pudo y lo hicimos juntas. Sí se puede, sí se puede.
España mía, esta España es nuestra.